Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frida Castillo y estoy en representación del grupo consultor conformado por el Laboratorio de Producción Primaria del CIMBESTAB Mérida, a cargo del doctor Jorge Herrera, la Escuela Nacional de Estudios Superiores con la doctora Claudia Teutli y la Asociación Jacksville. Nosotros estuvimos a cargo de desarrollar la consultoría sobre el estudio de prefactibilidad climática para evaluar la vulnerabilidad de ecosistemas de manglar en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El grupo consultor tiene más de 30 años de experiencia en ecosistemas costeros de la península, con experiencia en sensores remotos, trabajo en campo, análisis de datos, revisión y síntesis bibliográfica, así como una amplia gama de líneas de investigación y proyectos en la península sobre restauración ecológica, carbono azul, fortalecimiento de comunidades, entre otros. El objetivo general de nuestra consultoría fue realizar un diagnóstico de gabinete de los ecosistemas de manglar en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con énfasis en 4 sitios prioritarios para caracterizar los servicios ecosistémicos y evaluar su vulnerabilidad ante los riesgos climáticos. Nuestros principales hallazgos fueron que la península de Yucatán presenta una gran diversidad estructural de manglares, ya que podemos encontrar las 4 especies de manglar en 5 tipos ecológicos. La revisión de la literatura arrojó que el 44% de esta literatura revisada pertenece al grupo consultor y permitió identificar que el tipo ecológico chaparro es aquel con mayor extensión en la península, donde además destacan el tipo ecológico Petén como característico de esta zona. Se identificó que en Campeche y Yucatán se presentan los manglares con mayor altura, mayor diámetro y menor densidad en contraste con los manglares de Quintana Roo. Sin embargo, a pesar de la importancia de los ecosistemas de manglar, hay una serie de amenazas climáticas y no climáticas. Entre las climáticas destaca el cambio climático, que traerá como consecuencia cambios hidrometeorológicos, eventos hidrometeorológicos extremos y aumento del nivel del mar, entre otros. Entre las causas amenazas no climáticas destaca el cambio de uso de suelo, las carreteras y caminos y los puertos de abrigo, que han modificado los flujos hidrológicos en los manglares, trayendo como consecuencia su degradación. Los resultados de la revisión de la literatura identificaron una vulnerabilidad de baja moderada. Sin embargo, debido a que los datos tienen una antigüedad de 5 años o más, el conocimiento experto indica que en la península de Yucatán hay una vulnerabilidad de moderada a alta en los ecosistemas de manglar. Estas amenazas han traído como consecuencia la pérdida de área de manglar en buena condición, ya que los resultados del análisis espacial identificaron una extensión de 84.897 hectáreas de manglar degradado, en contraste con las 3.054 hectáreas reportadas por fuentes oficiales. Es importante destacar que estos resultados tienen un 70% de certidumbre, donde además Yucatán es el estado con mayor proporción de manglar degradado. Esto lo que nos indica es que la península de Yucatán tiene un alto potencial de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero por captura de CO2 por restauración. Por lo tanto, el siguiente paso es implementar acciones de restauración. Para esto ya existe una estrategia que fue creada por la doctora Claudia Teutli, que pertenece a este grupo consultor, y la cual consta de 6 pasos principales. Esta estrategia ha sido implementada en aproximadamente 17 sitios de la península de Yucatán y México, dentro de las cuales se han logrado restaurar exitosamente alrededor de 3.000 hectáreas. Lo que se ha visto en los proyectos de restauración liderados por este grupo consultor es que ha habido un incremento en la cobertura vegetal. Este es un ejemplo de la reserva de la biosfera de Sencán, donde a través de 6 años hubo un incremento del 53% en la cobertura vegetal. ¿Esto en qué se ve reflejado? En la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. A su vez, esta restauración está dirigida en recuperar los servicios ecosistémicos, donde los principales servicios que se recuperan son los servicios de regulación, para dar pauta a la recuperación del resto de servicios ecosistémicos. Sin embargo, se identificó que hay un gran vacío de información en este tema, por lo que se invita a realizar mayor investigación en el área. A su vez, la restauración ecológica debe estar dirigida a promover medios de vida sostenibles para fomentar las actividades económicas alternativas y de esta manera aumentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de las comunidades costeras. Nuestras consideraciones finales son que en la región kárstica de la península de Yucatán, el manglar tipo de chaparro es aquel con mayor extensión y los manglares tipo Petén son característicos de la zona. Además, la diversidad estructural que encontramos en la península se ve reflejada en una diversidad de servicios ecosistémicos que son sitio específicos. Nuestros resultados indicaron que 84.897 hectáreas pertenecen a manglar degradado con un 70% de certidumbre.
Esto lo que quiere decir es que hay un alto potencial de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, se requiere de una validación en campo para aumentar la precisión de los datos. La vulnerabilidad de los manglares en la península de Yucatán, con base en la literatura, es de bajo moderada. Sin embargo, se requiere actualizar los datos y realizar monitoreo de variables, sobre todo aquellas relacionadas con la sensibilidad. Por último, es importante implementar proyectos de restauración ecológica que tengan un enfoque socioambiental, que estén pensados a largo plazo y que estén basados en ciencia citoespecífica. Por último, estos proyectos deben ser desarrollados por instituciones que tengan ejemplos de restauración ecológica exitosa. Agradecemos a Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y al grupo que conforma el Laboratorio de Producción Primaria para la ejecución de esta consultoría. Los invitamos a leer el informe completo, así como los demás informes llevados a lo largo del proyecto Acción. Gracias.